acerca de mí. Ahora ustedes, el 45. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. De todo esto que han visto. Volvamos a leer esto todos juntos. Amén. En el nombre de Jesús. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Mire qué poderoso. Este pasaje es una de las promesas que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos antes de él partir. O sea, les dijo que se quedaran. Ellos no sabían cuál era esa promesa. O sea, les dijo, yo me voy, pero yo no les voy a dejar huérfanos, yo no les voy a dejar solos, yo les voy a enviar, o sea, una promesa. Pero ellos no sabían cuál era esa promesa. Nosotros, usted y yo, ahora sí ya la sabemos. Pero ellos en ese momento, dice la Biblia, que ellos no sabían. Entonces dice que ellos se fueron a Jerusalén. Y dice que en Jerusalén, yo voy a estar aquí como en confianza, amén, con todo su respeto, amén. Dice que en Jerusalén, dice que ellos era como, digamos, para hacerme entender, era un lugar céntrico. Era donde se reunían, digamos, que todas las naciones, todos los pueblos. Y ese día era un día muy especial, porque era después de la Pascua. La Pascua era una fiesta que se celebraba mucho. Entonces habían pasado 50 días, o sea, Pentecostés quiere decir 50 días. Entonces, después de los 50 días, ellos subieron a lo alto de Jerusalén y dice que ellos empezaron a orar. Ellos empezaron a pedirle al Señor por esa promesa. Ellos no sabían cuál era. Es como que usted y yo nos encerremos aquí y digamos, yo hoy tengo una promesa de parte de Dios para mi vida, pero yo no sé cuál es esa promesa, pero que usted y yo estemos determinados a creer que hay algo especial de parte de Dios para mi vida. Cuando muchas veces entramos por la puerta, probablemente aquí nadie conozca la condición de ninguno de ustedes, pero solo ustedes saben cómo entró. ¿Por qué estamos aquí? Porque usted dijo, hay algo que Dios tiene para mí hoy. Eso fue lo que lo movió. Eso fue lo que usted hizo, que dejara todo lo que tenía ahí atrás y dijera, no, yo voy a ir por una palabra de parte de Dios. Yo no la conozco, pero Dios sí la sabe. O sea, el que nos la puede dar, Él sí conoce nuestra condición. Él sí sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Ellos provocaron a Dios y dice que fue ahí en Hechos 2 que ocurrió lo que ellos tantos esperaban. Y dice que vino un de repente de parte de Dios. Dice que vino como un viento recio. Y dice que cayó el poder del Espíritu Santo. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Miren qué poderoso. Amén. Pues hoy vamos a estar hablando de el Espíritu Santo. Amén. Y mire lo que quiere decir la palabra investidos. Proviene del griego endio, que significa vestirse, revestirse o ser envuelto completamente. En este versículo Jesús estaba hablando de la promesa de Dios, que el Espíritu Santo, este es el mismo Espíritu que descendió sobre los discípulos. Porque para Dios era importante investirlos del poder de Dios. Porque dice que ellos aún no habían salido a predicar. Y ellos no podían salir sin antes haber adquirido el poder de Dios. Porque ¿qué es el Espíritu Santo? El Dios en espíritu dentro de nosotros.
Es algo que recibimos sobrenatural. Es algo poderoso. Es algo que nadie nos lo puede dar. Si yo oro por ella, yo no le puedo habilitar. No, es algo que yo necesito recibir. Porque el Dios en espíritu dentro de nosotros. Amén. El Espíritu Santo es una parte importante en nuestra vida cristiana, ya que nos da el poder y la sabiduría para vivir como Dios quiere que vivamos. Porque nosotros en nuestra propia humanidad no podemos. ¿Cuántos muchas veces nos levantamos y no queremos ir a trabajar? ¿Verdad que sí? Y muchas veces lo que nos hace movernos es que usted dice, no, que no voy a trabajar, me van a echar. El compromiso que usted dice, tengo que ir a trabajar, quiera o no, enfermo o no, usted dice un paracetamol, pero yo tengo que ir. Pues para nosotros poder vivir esta vida cristiana, hermano, necesitamos ese poder. ¿Sabe por qué? Porque es lo que nos ayuda a la tentación, a la debilidad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, cuando viene el enemigo a poner incredulidad, a hacernos dudar de lo que Dios dijo de nosotros. Es ese antídoto. Amén. Jesús también habla de la investidura del poder desde lo alto. Amén. Miren lo que nos dice en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, en estos. Este era el profeta Joel. Él estaba profetizando lo que iba a venir. Aquí el Señor Jesucristo ni se había aparecido, pero Él ya estaba profetizando lo que iba a ocurrir. Amén. Es el cumplimiento y algo que a mí me impacta y al mismo tiempo me siento contenta porque hace una aclaración muy grande y dice que Él va a derramar mi espíritu. O sea, el Señor Jesucristo dice, sobre toda carne. O sea, Él no hace acepción de personas. Él no dice este sí, este no, el borracho no, el drogadicto no. No, Él dice sobre todo el que me lo pida, sobre todo el que lo quiera, sobre todo el que lo anhele, yo te lo voy a dar. ¿Y qué es lo que necesitamos para recibir el Espíritu Santo? Vámonos a Hechos. Voy a estar tocando mucha Biblia, hermanos, porque esto es doctrina. Esto es lo que nosotros creemos. Y yo no le puedo convencer, pero la palabra de Dios sí. Amén. Miren lo que nos dice en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren qué poderoso. Lo primero que el Señor Jesucristo dice es que nos arrepintamos. Pero hay algo tan especial que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, usted entra por esa puerta y a veces usted entra con un corazón endurecido. Porque viene lastimado de allá afuera, viene herido, viene con problemas, viene con situaciones difíciles. Pero cuando Dios empieza a ministrarnos a través de la alabanza, de la adoración, de la oración, usted empieza a sentir como ese deseo de decir al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname. ¿Sabe por qué? Porque hasta Él mismo produce ese arrepentimiento en nosotros. Y lo primero que Dios pone es ese arrepentimiento genuino de que nosotros nos arrepintamos. Número 2, que nos bauticemos. ¿Por qué? Porque es parte del plan de salvación. Cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos en el nombre de Jesús, ahí quedan sepultados ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Todos nuestros pecados quedan borrados. Dice que Él viene y los toma y los echa a la profundidad del mar. Ahí queda. Ya nadie trae a memoria eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está recordándonos el pasado. Para Él el ayer fue ayer.
El único que nos recuerda, hermano, lo que hicimos ayer es el enemigo. Para tenernos en condenación. Pero más Dios vino a traer esperanza, a decirnos: si hoy tú me entregas tu vida y te arrepientes, no importando lo que has hecho, yo hoy hago una vida nueva contigo. Yo hoy puedo restaurarlo todo. ¿Sabe por qué? Para Dios nosotros, Él no quiere a uno más que a otro. Él dio su vida por amor a todos nosotros. Él cuando murió y fue crucificado en esa cruz, Él murió con todo su amor. Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces, número 1 dijimos arrepentimiento. Número 2, bautismo. Esos son como digamos los requisitos que nosotros necesitamos para ser salvos. Pero luego hay una promesa que es la que Dios en esta mañana nos está hablando, y es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para nosotros poder ser salvos, nosotros necesitamos arrepentirnos, bautizarnos, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Es como un seguro. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, nosotros no podamos ir con Él. ¿Qué quiere decir, hermana Yuri? Que si yo no tengo el Espíritu Santo, ¿no soy salva? No, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son las arras. ¿Qué son las arras? Eso que me hace creer que yo soy un hijo de Dios. Mire lo que nos dice, ahora voy a ir entrando un poquito más en materia. Mire lo que nos dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces sí necesitamos el Espíritu Santo para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros comenzamos esta vida, uno no comienza al principio y luego transcurre 1 año, 2 años, usted ha crecido en madurez, en fe, hermano, en todo. Entonces lo mismo ocurre cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra. Nosotros vamos cambiando hasta el día de su venida. No es que nosotros nos bautizamos y ahí ya cambiamos totalmente. Qué bueno sería. Pero hermano, eso es como es el primer paso, pero luego está lo segundo, es vivir para Dios. ¿Por qué? Porque es Dios dentro de nosotros, y para que podamos ser salvos necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude, que sin Él es imposible vivir una vida como a Dios le agrada. Miren lo que nos dice en Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mi hermano, cuando nosotros venimos, muchas veces venimos con corazones endurecidos, con corazones rotos. Yo no se lo digo porque yo viví una vida cristiana toda la vida. Nací, sí es cierto, en una familia que vivía para Dios. Pero ¿sabe qué? Uno a veces se endurece. Perdón, uno a veces, hermano, decide, toma malas decisiones. Y sabe, cuando uno a veces se aleja de Dios, su corazón se vuelve duro. Porque a veces tiene heridas, procesos, dificultades. Y usted dice, ¿dónde estaba Dios? Y a veces está tan endurecido que Dios no puede trabajar.
Porque cuando Él nos hace esa comparación, Él dice que como el barro, porque Él es el alfarero, sabe que es el barro, una arcilla que se pueda moldear a la forma de Dios. Pero cuando nosotros nos endurecemos, hermanos, no dejamos que Dios trabaje. Pero esta promesa a mí me encanta, porque muchas veces estamos tan heridos, tan endurecidos, que le podemos decir al Señor: Señor, yo no te pido que me sanes, sino que me cambies el corazón. Que me pongas un corazón de carne, un corazón que sea como el tuyo. Y Él es tan hermoso que dice: y un espíritu nuevo. Porque Dios, cuando hace las cosas, no las hace a medias. Él no viene y pone un corazón de carne y luego te deja con el mismo espíritu. No, porque si no, no estarían sincronizados. Él dice: no, yo también pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Es importante recibir la promesa en nuestras vidas. Número 1, ¿qué tengo que hacer? Ya lo dijimos: arrepentirnos, bautizarnos. Número 3, obedecer. Díganle a su hermano que tiene a su lado: hay que obedecer. Yo sé que no a todos nos gusta la obediencia, pero la obediencia trae bendición. Hermanos, no es fácil obedecer. Qué duro es obedecer a veces cuando esta palabra te confronta. Cuando te dice: tienes que perdonar. Y usted dice: ay, no, pero es que Él me lo hizo. Yo lo perdono, Señor, pero yo no olvido, dice usted. ¿Sí o no? Y a veces así estamos con Dios, peleando con Él, hermano. Porque cuando Dios te dice: tienes que darme más, y usted dice: Señor, pero es que no tengo, y usted le toca estirar esa fe, y usted siente que ya no puede más. Pero obedecer, hermano, es negarnos a nosotros mismos. Es morir, es rendir nuestra voluntad para que Él haga su voluntad dentro de nosotros. Mire lo que nos dice en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Mire, ¿qué puede impedir una llenura del Espíritu Santo en mi vida? Porque a veces, hermanos, ya lo hemos recibido. Y como lo hemos recibido, nos conformamos. Y confundimos que como nos bautizamos una sola vez, pensamos que el Espíritu Santo también solo es una única vez. Y no es así. El Espíritu Santo lo necesitamos, hermanos, estar renovando. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros, y dice que Él, nuestro Espíritu, intercede. Más adelante lo vamos a leer: con gemidos indecibles. Cuando no sabemos qué pedir, cuando no sabemos qué hacer. ¿Sabe por qué necesitamos estar hablando en nuevas lenguas? Porque necesitamos que el Espíritu de Dios se conecte con el nuestro. Porque si yo no lo renuevo, si yo no estoy ahí continuamente, hermano, yo me voy a secar. Yo me voy a secar, me voy a marchitar como una flor. Yo necesito estarme renovando. Y si yo no lo he recibido, hoy es una buena mañana para que usted tome la mejor decisión. Y dígale: Señor, es cierto, he caminado viviendo esta vida a mi manera, decidiendo yo, pero en ningún momento he permitido que tú decidas por mí. Porque cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, hermanos, ya no, nuestra vida cambia. Nosotros ya no nos manejamos de la misma manera. Nosotros ya no estamos solos. Recuerde, al principio dice que Él iba a enviar la promesa, el Dios en espíritu dentro de nosotros. Cuando yo ando con mi hermana, yo puedo andar con ella, yo puedo andar caminando con ella, sí. Pero ¿usted cree que es fácil que yo me desprenda de ella? Sí, porque yo estoy a su lado. Yo estoy a su lado. Ella si un día dice: no, yo ya no quiero andar con ella, y ella se quiere ir por allá, pero yo no quiero ir con ella. Ella se va por allá y yo me voy por acá. Y fácilmente ella y yo nos podemos dividir. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Yo no quiero que andes conmigo. Yo no quiero caminar contigo.
Yo quiero vivir dentro de ti. Porque donde ella vaya, el Espíritu de Dios va a ir dentro de ella. Aunque ella lo quiera quitar, no puede. ¿Por qué? Porque está dentro de ella. Hay una evidencia que aunque ella no lo vea, los demás lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de la persona. Amén. ¿Qué puede impedir que yo reciba la llenura del Espíritu Santo? La incredulidad. Muchas veces creemos en Dios, pero no creemos que Dios pueda habitar dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque decimos, no, es que yo no soy tan santa como debería. Yo no oro tanto como debería. Yo no leo la Biblia tanto como debería. Yo no voy a la iglesia tanto como debería. Muchas veces esos prejuicios o la condenación que el enemigo lanza contra nosotros por nuestras malas decisiones, por las decisiones erróneas que muchas veces hemos cometido. Porque si yo le preguntara, todos aquí hemos cometido errores de los cuales nos arrepentimos. Y a veces el enemigo usa eso, ¿sabe para qué? Para hacernos sentir culpables, que no somos merecedores de recibir a Dios dentro de nosotros. Y a veces dejamos que esa incredulidad se apodere de mi mente. Y que cuando Dios quiere venir en mi vida, Él no puede entrar. ¿Por qué? No porque el diablo se lo impida, no, porque yo no se lo permito. Pero en esta mañana déjeme decirle algo. A Dios no le importa lo que hicimos. A Dios no le importa la condición. Dios lo que quiere es decirte, hijo mío, yo necesito salir dentro de ti. Yo necesito habitar dentro de ti, porque lo que yo tengo para ti es demasiado grande. Yo no quiero caminar a tu lado, yo quiero caminar dentro de ti. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, yo tengo que tener esa fe, esa confianza que si yo vengo y estoy escuchando esta palabra, la palabra no es para el de afuera, es para el que la está escuchando en esta mañana. Este mensaje es para nosotros, iglesia. Dios no pensó en otros, Dios pensó en ti, porque Él no te ve como una creación, Él te ve como un hijo, con promesa, con herencia, porque la herencia de los hijos es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Número 2, falta de perdón. En Colosenses 3:13 nos dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es fácil perdonar. Seamos sinceros, no es fácil. Y depende del calibre de lo que nos han hecho, hermano. Está difícil. Esa es la verdad. Nuestra humanidad le cuesta. ¿Por qué? Porque ella razona continuamente el daño de lo que haya ocurrido en nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios nos envía en esta mañana a perdonar. En una ocasión yo le decía a una hermana, tienes toda la razón. Que no perdones. Tienes toda la razón por el daño que te han hecho. Y suena ilógico, es verdad, pero es que Dios no nos manda a tener la razón, sino a obedecer la palabra. Y si Dios dice que tenemos que perdonar, para ser perdonados, tenemos que perdonar. Y yo muchas veces estuve en esa posición por el daño, y me quejaba y le decía al Señor, ¿por qué? Pero ¿sabe qué? Hubo un día donde yo le dije, Señor, dame esa capacidad.
Y a veces hay que decirle al Señor, dame la capacidad de perdonar, dame la capacidad de ver a esa persona como tú la ves, ayúdame, dame de ese amor que tú tienes para yo poder perdonar. Cuando nosotros cambiamos nuestro lenguaje, Dios nos va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque Él entiende tu daño. Él sufrió también herida, traición. Él sabe qué es lo que tú y yo vivimos o nos hacen o hemos hecho. Porque a veces, hermano, no es que no perdonamos, sino que nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabe qué? Por la culpa. Porque a veces no es que hemos recibido el daño, sino que lo hemos provocado en otros. Y hay falta de perdón, o porque muchas veces permitimos esta experiencia, situaciones que nos han hecho sentir tan culpables y nos vemos con menosprecio y no nos amamos, no nos perdonamos como Dios nos ve. Pero en esta mañana Dios nos dice que nos soportemos, que nos amemos, que perdonemos. Amén. Número 3, el pecado. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que nos puede impedir a no recibir el Espíritu Santo. Amén. Número 4, el temor. Mire lo que nos dice en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Ese versículo usted y yo no lo tenemos que aprender y creer. Porque es poderoso. Mire, dice, hace una aclaración tan grande, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es cobardía, hermano? Alguien que nunca enfrenta la realidad. Alguien que siempre huye a lo que queda al frente. Que tiene miedo a cosas y siempre está rehusándose a enfrentar a ese gigante. Pero Él dice, yo no te he dado ese espíritu. Si tú estás viviendo tu vida bajo el temor, déjame decirte que ese espíritu no proviene de mí. Porque el espíritu que yo he depositado en ti es el espíritu de poder. ¿Poder para qué, hermano? Para que usted se pare firme y diga, yo con todo voy a amar, voy a servir a Dios por encima de las circunstancias. ¿Y amor para qué? Amor para perdonar las faltas de los demás. Dominio propio para qué? Para yo no dejarme influenciar por todo lo que el enemigo me bombardea a diario en mi mente, en mis emociones, sino que yo diga, no, yo tengo el Espíritu de Dios y donde Dios está, hay libertad para vivir como el Dios quiere que vivamos en esta mañana. ¿Por qué necesito salir lleno del Espíritu Santo? Y si usted ya lo ha recibido, renovarse en Él. Número 1, porque nos convence de pecado. En Juan 16:8 dice así, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 2, nos guía a toda la verdad. En Juan 16:13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando muchas veces no tenemos miedo o temor a lo que va a pasar mañana. Hermano, allá afuera la gente vive indecisa, con miedo, con temor. Si usted echa un ojo a las noticias, guerra por aquí, guerra por acá. Todo es miedo, todo es temor. Pero ¿sabe qué? Él dice, Dios les va a hacer saber las cosas venideras. O sea que la iglesia esté confiada. En medio de la guerra, de las tribulaciones, hay una cobertura que Dios tiene para su iglesia, para los que amamos a Dios. Número 3, nos afirma que somos hijos suyos. En Romanos 8:14 dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa, usted es un hijo de Dios. Y mire, hermano, yo tengo una hija, tengo la oportunidad de ser madre, gracias a Dios.
el día de mañana yo parta, usted que cree que como madre o padre uno se esmera en darle lo mejor a sus hijos. Usted se preocupa, trabaja, vela por ellos, por darle la mejor educación, lo mejor en ropa, comida. Hermano, es eso. Imagínese cuánto más Dios. Él no piensa en nosotros así, lo mínimo, de cualquier manera. No, Él dice, Él es mi hijo y como hijo es coheredero de mi gracia. Hay una herencia celestial de parte de Dios en esta tierra para sus hijos. ¿Sabe por qué? Que cuando nosotros vayamos en el trabajo, en la empresa, en el lugar donde estemos, digamos, hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella. ¿Sabe por qué? Porque hay una herencia, hay una cobertura, hermano, sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que apoderarnos de esa herencia, que usted no es cualquier cosa. Usted no puede andar ahí cabizbajo como que si fuera un pordiosero. Usted es un hijo, una hija de Dios. Amén, gloria a Dios. Número 4, para recibir la herencia. En Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para hacerme entender, las arras de la antigüedad se utilizaban como, por ejemplo, si usted quería comprar una propiedad, usted firmaba esa arra. Era un documento que le daba la validez que eso le pertenecía solamente a usted. Aunque usted todavía no tenía esa herencia en su totalidad, pero esa arra respaldaba que esa herencia, que ese terreno no se podía dar a ninguna otra persona, solo a usted. O por ejemplo, cuando había un noviazgo, esas jarras representaban que esa novia nadie la podía ver, nadie la podía tocar. ¿Por qué? Porque ya estaba reservada para su novio. Entonces eso Dios a través del Espíritu Santo quiere sobre la iglesia, que esas arras la haga ser apartada, que es suya, que cuando Él venga diga: esta iglesia, esa novia me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Número 5, intercede por nosotros. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué poderoso, hermano, que el Espíritu Santo, cuánto muchas veces nos levantamos y no sabemos ni qué comer, ni qué desayunar, ni qué ropa ponernos, hermano. Sí, esa es la realidad nuestra, humana, que muchas veces no sabemos ni tomar esas decisiones simples. Me voy en el autobús, me voy en el metro, me voy en el coche, ¿qué hago hoy? Me baño, no me baño, desayuno, no desayuno, duermo los 5 minutos más y mejor no desayuno. Hermano, a veces ni nosotros sabemos tomar decisiones, pero ¿sabe qué? Dios hasta de eso tiene cuidado, dice: no necesitas mi espíritu. ¿Sabes para qué? Para que sepas tomar buenas decisiones. Cuando queremos tomar una decisión que nos aleja de Dios, Dios diga: no, por ahí no vas, por ahí no vas. Y ¿sabe qué? Él viene, intercede con gemidos indecibles. A veces usted, hermano, quiere orar y dentro de usted no le salen las palabras, pero hay un gemido, hay un quebranto, hay un lamento, hay un lloro, no que produce tristeza, sino que lo conecta con el cielo. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu está gimiendo. Aleluya. Número 6, nos concede
consuela y da esperanza. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mire, para siempre. Cuando venga el diablo a decirnos que Dios no está con nosotros, mentira. Dios dijo que iba a estar conmigo para siempre, que Él no me iba a dejar solo, que Él iba a enviar el consolador al Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad, para que me consuele, hermano. Muchas veces pasamos momentos de tribulación, de angustia. A veces no vemos a Dios como a nosotros nos gustaría verlo. A veces no vemos que las puertas se nos abren, sino que se nos cierran en nuestra cara. Y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Yo no veo que mis hijos se convierten, al contrario, los veo más rebeldes. Pero ¿sabe qué? Dios te dice, no te preocupes. Yo vine aquí a consolarte, a darte esperanza, a darte fe, que para mí no hay nada imposible. Número 7, para ir terminando, es quien produce el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermana? En Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuánto muchas veces necesitamos amor? Paciencia, hermano. Fe, hermano. Necesitamos el fruto del Espíritu. Para poder vivir esta vida cristiana, nosotros necesitamos el fruto. Porque es imposible, es imposible, hermano. Porque muchas veces necesitamos gozo. Necesitamos gozarnos. Saber que estamos vivos, que vivimos para Él. Amén. Y es tan maravilloso que Dios dice, no, yo sé qué es lo que tú necesitas. ¿Sabe? A veces no sabemos ni nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Pero Dios dice, necesitas el fruto. Necesitas el fruto, necesitamos el fruto. Número 8, nos da poder para resistir al enemigo. Hechos 1:8, mire lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Girona y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué? Yo necesito ser poder de Dios. Yo necesito ser bendecida por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque es imposible, hermano. Porque cuando yo soy investida, yo tengo la armadura de Dios en Efesios 6:10 en adelante. Yo me he visto. ¿Sabe qué? Yo me presento ante la adversidad y le digo, Señor, yo sola no puedo, pero contigo como un ejército. Contigo todo lo puedo. Contigo soy más que vencedor. Contigo soy más que victorioso. Y yo me presento ante las circunstancias y camino confiada, hermana, aunque las circunstancias no cambien, pero yo sí estoy cambiando. Mi fe se fortalece, mi espíritu se fortalece. ¿Sabe por qué? Porque yo empiezo a creer que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Número 1, por la imposición de las manos. En Hechos 8:17 nos dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se le impongan las manos, los hermanos que oran nos lo dan. No, yo no se lo puedo dar. Nadie se lo puede dar. Es algo que recibimos de lo alto. Yo como intercesora, como mujer de Dios, yo puedo orar para ayudarle a usted
a clamar, a interceder para que usted sea lleno. Pero el único que le puede dar el Espíritu Santo es Dios mismo, su Padre, mi Padre. Él es el único que nos puede dar el Espíritu Santo. Sí que es importante, hermano, orar. Nosotros podemos ayudarle, pero recuerde, solamente Dios. Y sabe que es importante, que no es que yo le diga, aquí estoy y yo me quedo aquí quieto, quieta y que Dios haga lo que tenga que hacer. No, yo tengo que enviar un mensaje al cielo. Yo tengo que abrir mi boca y decirle, Señor, si es verdad que yo te necesito en espíritu dentro de mí, yo quiero que tú mores, que tú te apoderes de mí. Yo no quiero salir vacía, yo no quiero salir de la misma manera, yo quiero salir investida de tu Espíritu Santo. No importa cómo usted entró por esa puerta, no importa si aún no se ha bautizado en el nombre de Jesús, en esta mañana usted puede tomar una sola decisión y es venir al altar y decirle al Señor, es verdad, yo reconozco que lo he hecho en mis propias fuerzas, que lo he hecho a mi manera, Señor, pero yo nunca te he permitido a ti que penetres en lo profundo de mi alma, de mi corazón. Yo quisiera saber qué es tu gozo, cuál es tu deleite, qué es hablar en otras lenguas. Porque, hermano, porque cuando usted abre su boca y empieza a decirle al Señor, Señor, yo te necesito, ven, entra en mi vida. Yo he escuchado hablar de esta promesa, pero ya no la quiero escuchar. Quiero que se manifieste y tome mi boca. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Usted va a sentir como su lengua se traba y usted va a empezar a hablar en otras lenguas. Número 2. Cuando oramos y le adoramos con todo nuestro ser. En Hechos 4:31 dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Número 3. Cuando escuchamos la palabra de Dios con fe. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Recuerde, yo no se lo puedo dar, pero Dios sí. Y yo no sé quién en esta mañana dice, Señor, yo me rindo a ti. A mí me gustaría abrir el altar en esta mañana y orar por usted, hermano. Todos necesitamos de Dios. No tenga miedo, no tenga temor. El altar no es un lugar donde Dios te condena. No, el altar es donde Dios te entrega lo que a ti te falta, lo que tú no puedes encontrar allá afuera. A mí me gustaría ver si hay algún amigo, una amiga que entró desanimada, sin esperanza. Ven, yo quiero orar por ti en esta mañana. No tengas miedo, no tengas temor. Y si usted, querido hermano, el Espíritu